Después de cerrar un trato de 40 millones de pesos en Madrid, volví a casa y encontré mi nueva casa marcada como vendida. Mi hermana sonrió con aire de suficiencia, las madres solteras no necesitan una casa lujosa, y se fue a Cancún con nuestros padres. Para cuando regresaron, me había asegurado de que no tuvieran un lugar al que volver. Enviaste a tu propia hermana a la cárcel. ¿Qué clase de hermana eres? En el momento en que salí de la sala del tribunal, el rugido furioso de mi padre me golpeó como un golpe físico. Sus palabras eran afiladas como cuchillos. A su lado, mi madre, que se había derrumbado en lágrimas, levantó su rostro deformado por el odio y gritó: «¡Monstruo! ¿Cómo te atreves a arruinar su vida de esa manera?». Por primera vez, los miré directamente y respondí con calma: «Yo no la envié a la cárcel. Lo hicieron sus propios crímenes y el amor ciego de ustedes por ella. No vuelvan a llamarme su hija nunca más, porque yo ya no tengo padres». Ese día, mi familia se terminó, tanto ante la ley como dentro de mi corazón, completa y para siempre. Nunca entenderán el peso de esa decisión. Tampoco se darán cuenta de que esta historia no comenzó aquí, en esta sala del tribunal, el día del veredicto. Todo comenzó esa noche. La noche en que llegué a casa llevando el éxito más brillante de mi vida. Mi nombre es Sofía. Tengo 38 años. Trabajo como desarrolladora senior en una importante compañía de tecnología en Guadalajara, Jalisco. Criar a mi hija de 9 años sola en esta industria nunca ha sido fácil. Durante las últimas 3 semanas, había estado en Berlín, poniendo todo mi empeño en un proyecto masivo de 4.000 millones de pesos. Durante ese tiempo, dejé a mi única hija al cuidado de la persona en la que más confiaba en el mundo, mi hermana, Brenda. No tenía idea de que esa misma confianza se convertiría en la llave para quitarme todo. Cuando el horizonte de Guadalajara apareció a través de la ventanilla del avión, todo el agotamiento del vuelo transatlántico se desvaneció, reemplazado por una oleada de emoción. Quería ver a mi hija pronto y quería ir a casa. Medio año antes, con manos temblorosas, había firmado el contrato de la casa de nuestros sueños en Zapopan, nuestro castillo, una habitación pintada de rosa de pared a pared, hecha solo para mi pequeña, y un lugar en el jardín donde habíamos prometido plantar flores juntas en la primavera. Al bajar del taxi, respiré hondo, el aroma de la hierba fresca y la madera nueva se mezclaba en el aire nocturno. Pero entonces, cuando comencé a caminar hacia la puerta principal, mis pies se congelaron. Allí, frente a la verja, había un letrero que nunca había visto. Fondo rojo, letras blancas. Vendida. Mi corazón se heló. Tenía que ser un error. Me lo repetí una y otra vez mientras mi mano temblorosa buscaba la llave, pero la cerradura la rechazó. La llave no encajaba. El pánico crecía, busqué a tientas mi teléfono y llamé a la única persona que podría tener una respuesta. Mi hermana, Brenda. La palabra Brenda en la pantalla de mi teléfono de repente pareció siniestra. Después de varios timbres, su voz somnolienta y bostezante llegó a través de la línea. Hola, Sofía. ¿Tienes idea de qué hora es? Es plena noche. Su tono, tan casual, tan ordinario, me dejó sin palabras por un momento. En medio de esta pesadilla, sonaba como si viviera en otro mundo por completo. Apenas capaz de hablar, susurré: Brenda, siento llamar tan tarde. Estoy parada frente a la casa, pero la llave no funciona. Y hay un letrero de vendida en el frente. Debe ser un error. ¿Sabes algo sobre esto? Pude oír su risita suave al otro lado. Ese sonido, alegre, casi divertido, me provocó un escalofrío. Ah, eso. Por fin te diste cuenta. Iba a decir, sorpresa. Sorpresa. Se me secó la garganta. Mi corazón latía dolorosamente. Brenda continuó con una voz brillante y despreocupada. Sí, tu casa se vendió. La vendí por ti. Mi mente se quedó en blanco. Un zumbido agudo resonó en mis oídos. Tenía que ser una broma. Una broma cruel y de mal gusto en medio de la noche. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. No tienes derecho a hacer eso. Claro que sí. ¿Recuerdas ese poder notarial que firmaste hace 6 meses? Me lo diste. Dijiste que era por si te pasaba algo mientras estabas fuera.
¿Recuerdas? Lo recordaba vívidamente antes de irme a Berlín. Por si algo me pasaba y mi hija necesitaba consentimiento médico. Se suponía que era un símbolo de confianza, de hermandad. Ese documento era para emergencias médicas, no para vender mi casa. Brenda suspiró con irritación. Los detalles no importan. De todos modos, encontré un gran comprador, pagó en efectivo. 17 millones de pesos. Cerré el trato de inmediato. Se me cortó la respiración. 17 millones de pesos por una casa valorada en 56 millones de pesos. La sangre se me heló. Antes de darme cuenta, estaba gritando al teléfono. Brenda, ¿siquiera entiendes lo que has hecho? Cancela ese contrato ahora mismo. Mi voz resonó en el tranquilo vecindario, el único sonido en la noche. Aferraba el teléfono con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en mi palma. Pero la voz de Brenda al otro lado de la línea era increíblemente tranquila, distante, como si nada de esto le concerniera en absoluto. Ya es demasiado tarde. Y, sinceramente, ¿por qué estás tan enojada? No te enojes. En un momento como este, casi pude oír algo romperse dentro de mi cabeza. ¿Que no me enoje? Vendiste mi casa. Vendiste mi futuro y el de mi hija sin mi permiso. ¿Cómo puedes no entender eso? Lo hice por ti. ¿Por mí? Entonces, mientras me sonreías, prometiendo cuidar bien de mi hija, ¿ya estabas planeando esto? Había irritación en la voz de Brenda ahora, y algo más, desprecio. Piénsalo. Eres una madre soltera que vive sola con su hija. Esa casa enorme es demasiado para ti. Es difícil de mantener y totalmente innecesaria. Incluso mamá dijo que ha estado preocupada por lo poco realista que estás siendo. ¿Poco realista? Esa palabra atravesó mi pecho como una flecha envenenada. Era lo mismo que la gente me había lanzado innumerables veces a lo largo de mi carrera. Pero oírlo ahora de mi propia hermana, la persona a la que le había confiado a mi hija, eso me hirió más profundamente que cualquier otra cosa. Siempre había sido así. Cuando sacaba buenas notas, ella se enfadaba. Cuando yo ganaba algo, ella también lo quería. Incluso esta casa, mi sueño, mi prueba de éxito, para ella, no era una celebración del trabajo duro de su hermana. Era algo que envidiar, que derribar. Y para satisfacer esa envidia, usó mi confianza como su arma. No tienes idea de lo complicado que fue el proceso, continuó Brenda, su tono orgulloso como si se jactara de un logro. Por lo general, las empresas son súper exigentes con la identificación, ya sabes. Pero encontré esta pequeña empresa, muy bien valorada, en línea. Fueron geniales, súper eficientes. El tipo incluso dijo que manejé el papeleo perfectamente. Deberías agradecérmelo. Me quedé sin palabras. Así que, había estado sonriéndole a mi hija, haciendo de tía perfecta, mientras contactaba en secreto a agentes inmobiliarios, usando mi poder notarial como su licencia para robar. ¿Podía la malicia realmente llevar una cara tan inocente? Realmente creía que esto no era un crimen, que era simplemente un negocio inteligente. Con apenas un hilo de voz, susurré, ¿estás siquiera en tu sano juicio? En respuesta a mi pregunta, Brenda contestó con una expresión de genuina perplejidad y un toque de orgullo. Por supuesto que lo estoy. Quizás con más claridad mental que nunca. Tú eres la que necesita calmarse. ¿Calmarme? ¿Cómo podría calmarme en este momento? Mientras todavía luchaba por encontrar las palabras, Brenda soltó su siguiente revelación como si me estuviera entregando un regalo. Ah, casi lo olvido. No te preocupes. Usé parte del dinero como pago inicial para tu nuevo apartamento en el centro, en un edificio muy seguro. Me aseguré de que también esté cerca de buenas escuelas. Será mucho más conveniente que esa casa en los suburbios. Pude sentir algo colapsando dentro de mi mente. No solo me había quitado mi hogar. Había reorganizado toda mi vida sin preguntar. Mientras sostenía a mi hija en sus brazos, había planeado cómo desmantelar y reconstruir mi mundo según sus términos. Esto no era amabilidad. Era control. Puro y condescendiente control. ¿Qué hice con el resto del dinero? Aprovechando mi silencio, continuó, claramente disfrutando.
Bueno, decidimos hacer un viaje familiar a Cancún la próxima semana. 2 semanas enteras. Es una pequeña recompensa para mi esposo. Trabaja tan duro. Billetes de primera clase, hotel de 5 estrellas, todo reservado. Y todo es gracias a ti. Su voz estaba llena de alegría genuina, sin rastro de culpa. Ella y su familia volaban al paraíso con el dinero que me robó. En el momento en que entendí eso, mi ira pasó su punto de ebullición y se enfrió en algo inquietantemente tranquilo. Era tanto resignación como una resolución inquebrantable. Gracias, Brenda. ¿Qué? ¿Ves? Sabía que al final lo apreciarías. Sí. Gracias por mostrarme exactamente qué clase de persona eres realmente. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que hemos terminado. No hay nada más que decir. Por primera vez, su voz vaciló, el pánico se coló en ella. Espera, ¿qué es ese tono? Después de todo lo que hice por ti, eres una ingrata de... Colgué antes de que pudiera terminar. El monótono bip-bip de la llamada desconectada resonó en el aire silencioso de la noche. Me quedé allí, congelada frente al letrero de vendida. Mi futuro, mis sueños, cada promesa que le había hecho a mi hija, desaparecidos de la noche a la mañana. Y sin embargo, no cayó ni una sola lágrima. No había tiempo para el duelo. Tenía que luchar. Esta injusticia nunca, jamás, podría ser perdonada. Esperaría al amanecer y luego llamaría a un abogado. Ese fue mi juramento. Al amanecer, ya estaba en movimiento. Apenas había dormido, pero de alguna manera mi cuerpo se sentía ligero porque la ira había consumido mi agotamiento. Contacté de inmediato a mi abogado de toda la vida, el licenciado Ramírez, y le pedí una consulta de emergencia. En su oficina, le expliqué los eventos de la noche anterior con una calma que me sorprendió incluso a mí, exponiéndolos en orden. El licenciado Ramírez escuchó en silencio, luego habló con gravedad. Sofía, este es uno de los casos más maliciosos que he manejado. Escaneó la copia digital del poder notarial que había traído y continuó con una expresión sombría. Este documento está estrictamente limitado a emergencias médicas para tu hija mientras estás en el extranjero. No contiene autoridad para vender bienes inmuebles ni para actuar en transacciones financieras. Las acciones de Brenda constituyen un fraude claro. Sobre todo, abusó de la confianza depositada en ella para cuidar de tu hija, tu bien más preciado. Eso hace que esto sea particularmente atroz. Desde una perspectiva legal, enumeró, uno por uno y sin piedad, los crímenes que mi hermana había cometido. Primero, uso ilícito del poder notarial. Segundo, fraude inmobiliario al orquestar una venta a un precio anormalmente bajo. Tercero, malversación por desviar los ingresos para sí misma. Cada uno de estos podría ser acusado como delitos graves que conllevan penas de prisión sustanciales. Delitos graves, el peso de esa palabra me oprimió. ¿Estás preparada para luchar? Los ojos serios del licenciado Ramírez se encontraron con los míos. No dudé ni un momento. Sí. Por favor, hágalo. Al salir, hice una última llamada desesperada a mis padres. Quizás, antes de cruzar la línea irrevocable de los cargos penales, hablarían con Brenda y la harían entrar en razón. Aún no había abandonado ese pensamiento tonto y esperanzado. Cuando le expliqué la situación a mi madre, su respuesta fue más fría de lo que podría haber imaginado. Oh, Sofía, ¿todavía estás molesta por eso? Brenda lo hizo por tu propio bien. Ha estado cuidando de tu hija sin una sola queja. Y sin embargo tú. Esto es demasiado. Mamá, esto no se trata de gratitud. Es difícil para una mujer soltera mantener una casa tan grande, ¿no crees? Hemos estado preocupados. ¿No puedes simplemente aceptar la preocupación de tu hermana? La voz de mi padre interrumpió por la línea, gritando, Sofía, puede que hayas tenido éxito, pero te estás volviendo arrogante. Muestra algo de gratitud a tu familia. Intenté responder con calma. Las emociones no ayudarían. Tenía que basarme en hechos legales. Papá, esto no se trata de gratitud. Lo que Brenda hizo es ilegal. Mi abogado. Tu abogado, resopló mi padre. Siempre corres a buscar a extraños para los asuntos familiares.
Por eso la gente te llama fría. Intenta pensar en los sentimientos de Brenda. Está bajo estrés y no puede vivir tan libremente como tú. No podía creerlo. Estaban tratando de justificar los actos criminales de Brenda llamándolos estrés. ¿Era mi éxito una fuente de estrés para mi hermana? Pensé que estaban orgullosos de lo que logré, me oí decir, mi voz temblando sin darme cuenta. ¿Orgullosos? Claro, orgullosos. Pero la felicidad de una mujer no es solo eso. Como Brenda, encontró un buen esposo. Está criando hijos. Ese tipo de felicidad normal también importa. Vive cerca y nos visita todo el tiempo. Tú trabajas demasiado. De repente, todo se aclaró. Brenda había estado interpretando el papel de la hermana preocupada mientras enmarcaba hábilmente sus celos como preocupación, poniendo a nuestros padres de su lado. Para ellos, mi carrera y la casa que construí sola estaban fuera de lo que podían entender, simplemente motivos de preocupación. Amaban y aceptaban la versión de Brenda que vivía bajo su protección, que seguía una vida convencional. Siempre había sido así. Mi madre dijo una última cosa decisiva a través del auricular. De todos modos, no armes una escena, Sofía. Brenda es más delicada que tú. Si algo le sucede, nunca te lo perdonaremos. Esas fueron las palabras de mi madre. Me amenazó a mí, la víctima, y se preocupó por la perpetradora. En ese momento, el delgado hilo que me había mantenido conectada a ellos se rompió. Mi última esperanza ingenua se hizo añicos. Está bien, mamá. Mi voz era tan fría como el hielo. No volveré a depender de ustedes. Manejaré esto a mi manera. Sofía, espera. No puedes llamar a la policía de verdad. Corté la llamada antes de que terminara. Sola y abandonada, pero extrañamente sin miedo, sentí una fuerza fría surgir desde lo más profundo de mi ser. Sin una familia a la que proteger, no había nada que frenara mis acciones. Estaba lista para abandonarlos. Después de terminar la llamada con mis padres, contacté al licenciado Ramírez de nuevo. Por favor. Esa sola palabra puso todo en movimiento. Al día siguiente, el licenciado Ramírez y yo visitamos la División de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado. Presenté cada prueba que había reunido y presenté una denuncia oficial. La sospechosa explotó una posición de confianza al cuidar de la hija de la víctima mientras cometía el crimen. Es un caso extremadamente malicioso, enfatizó firmemente el licenciado Ramírez a los investigadores. Sentí como si una pesada puerta de hierro se hubiera cerrado detrás de mí. No había vuelta atrás. Sin embargo, extrañamente, mi corazón estaba en calma. La investigación procedió en silencio pero con rapidez. El detective principal, claramente experimentado en casos como este, se interesó particularly en los descuidados procedimientos de verificación de la compañía y en el precio de venta inusualmente bajo de mi casa. Las cuentas bancarias de Brenda y su esposo también estaban siendo rastreadas a fondo. Mientras tanto, completamente ajena a lo que estaba sucediendo, Brenda y su familia volaron a Cancún como estaba planeado. Sus redes sociales se iluminaban a diario con fotos del paraíso, una copa de champán en un asiento de primera clase, el océano turquesa desde el balcón de un hotel de 5 estrellas, su rostro sonriente, con los brazos llenos de bolsas de compras de diseñador, junto a su esposo. Esas fotos estaban construidas con el dinero que obtuvo vendiendo mi casa. Una ilusión de felicidad financiada por la traición. Cada imagen me cortaba como un cuchillo. Sin embargo, solo endurecían mi resolución. Inmediatamente cancelé el contrato de arrendamiento del apartamento del centro que Brenda había firmado sin mi consentimiento. No había forma de que pudiera vivir con mi hija en un lugar pagado con dinero robado. En cambio, encontré un pequeño apartamento temporal por mi cuenta y me mudé allí con mi hija. Mami, ¿cuándo podremos volver a nuestra casa?, preguntaba una y otra vez. Cada vez, mi corazón casi se rompía. Todo lo que podía hacer era abrazarla fuerte y susurrar, no te preocupes, cariño. Mami te construirá un castillo aún más hermoso algún día. Regresé al trabajo y tuve que esforzarme muchas veces más que antes. Pero ya no se sentía como una carga. Tenía algo que proteger y alguien por quien luchar. Esa verdad por sí sola me daba fuerza. Brenda regresó de Cancún completamente inconsciente de lo que había sucedido,
todavía disfrutando del resplandor de sus vacaciones de ensueño mientras continuaba con su vida diaria. Pero 2 meses después de que se presentara la denuncia penal, el día finalmente llegó. Recibió una notificación oficial, una citación para comparecer. No era una entrevista voluntaria. Llevaba el peso de la compulsión legal. Sin derecho a negarse. Ese único documento congeló la alegre atmósfera en el hogar de Brenda. Al principio, Brenda había intentado hacérsela dura, insistiendo en que solo era una conversación. Pero la redacción legal que indicaba que no tenía derecho a negarse finalmente le hizo darse cuenta de la gravedad de la situación. Su esposo entró en pánico. Mis padres me llamaron, histéricos. ¿Qué está pasando? Pero yo simplemente dije, por favor, hablen con mi abogado y colgué. Brenda se presentó en la comisaría el día señalado con un abogado que mis padres habían contratado para ella. El abogado inicialmente lo desestimó como un asunto familiar que no escalaría a un caso penal. Pero cuando los detectives de la División de Delitos Patrimoniales presentaron las pruebas, su rostro, según se informa, se puso pálido. El poder notarial original que había sido mal utilizado. El testimonio del personal de la compañía. Y luego, justo al día siguiente de que mi casa fuera vendida por 17 millones de pesos, la misma cantidad fue depositada en la cuenta del esposo de Brenda, de la cual se retiraron los gastos de su viaje a Cancún y compras de lujo, un registro bancario demasiado obvio para ignorarlo. Luego los detectives hicieron la pregunta decisiva. Usted procedió con estas transacciones inmobiliarias mientras cuidaba de la hija de su hermana Sofía, ¿correcto? Brenda solo pudo responder que sí. En ese momento, admitió que sus acciones no eran una mera disputa financiera, sino una traición calculada y maliciosa a la confianza de su hermana. Los detectives le dieron una última oportunidad. ¿Hizo esto con la intención de engañar a su hermana, Sofía? Si decía que sí, sería una confesión de fraude. Su abogado negó frenéticamente con la cabeza. Pero Brenda, presa del pánico y consumida por la culpa, rompió a llorar y soltó, «porque no es justo. Sofía lo consigue todo». Esa única frase hizo más que admitir su culpa. Expuso la fea envidia que la había impulsado todo el tiempo. Cuando el interrogatorio terminó, el detective se levantó y dijo en voz baja, «Brenda López, está usted bajo arresto por fraude inmobiliario, uso indebido de un poder notarial y malversación». Vi las imágenes en las noticias. Brenda, una vez tan llena de confianza, ahora esposada y llorando como una niña. Fuera de la comisaría, su esposo gritaba a los periodistas, «Mi esposa fue la engañada por su hermana, Sofía», aferrándose patéticamente a las mentiras. Pero dentro de mí, solo había quietud. La verdadera batalla, el tribunal, estaba por llegar. Me armé de valor. Los 8 meses entre el arresto de Brenda y el inicio del juicio consumieron lentamente a todos los involucrados. Brenda enfrentó el peso de sus crímenes bajo custodia. Su esposo solicitó rápidamente el divorcio. Mis padres gastaron casi todos sus ahorros contratando abogados caros para su defensa. Y yo esperé con mi hija en ese pequeño apartamento temporal, contando los días. El contrato de 4.000 millones de pesos que había firmado sería absorbido por los honorarios legales. Incluso si ganaba, no habría recompensa financiera. Pero esto ya no se trataba de dinero. Aún así, no podía dar marcha atrás ahora. Era una lucha para reclamar mi dignidad. Y entonces llegó el día del juicio. Sentada en el banquillo de los acusados, Brenda se veía aún más demacrada y sin vida que en las imágenes de las noticias que vi de ella por última vez. En la galería se sentaban mis padres, que parecían haber envejecido años en solo unos meses. El esposo de Brenda no se veía por ninguna parte. El fiscal comenzó con una voz tranquila pero implacable, detallando cuán deliberadas y maliciosas habían sido las acciones de Brenda. Mientras su hermana estaba en el extranjero, dedicando toda su carrera a una tarea importante, la acusada explotó esa confianza, aprovechando el hecho de que se le había confiado a su sobrina para orquestar un plan para robar todo lo que su hermana poseía. Esto no es simplemente un delito financiero. Es un crimen que profana el fundamento mismo de la confianza humana. En la pantalla aparecieron las fotos que Brenda había publicado en las redes sociales desde Cancún. Su rostro sonriente levantando una copa de champán parecía grotesco en el pesado silencio de la sala del tribunal. Su abogado suplicó clemencia,
afirmando que había sido un lapso momentáneo de juicio. Pero contra la montaña de pruebas presentadas por la fiscalía, sus palabras no tenían peso. Finalmente, me llamaron por mi nombre. Subí al estrado de los testigos, encontrándome con los ojos de Brenda mientras se sentaba en el banquillo de los acusados. El abogado me preguntó, Sofía, ¿qué significaba esa casa para ti? Cerré los ojos por un momento, luego hablé lentamente. No era solo un edificio. Era la fortaleza que construí para mi hija y para mí, una madre soltera tratando de crear un futuro con sus propias manos. Y mientras estaba fuera, le confié mi tesoro más preciado, mi hija, a mi única hermana. Nunca podría haber imaginado que detrás de esa confianza, ella estaba conspirando para quitármelo todo. Brenda no solo robó mi hogar, destruyó mi fe en las personas. Mi súplica llorosa dejó la sala del tribunal en completo silencio. En su declaración final, Brenda murmuró una débil disculpa, pero ya no llegó al corazón de nadie. Y entonces se pronunció el veredicto. El juez habló con gravedad. Antes de dictar la sentencia, este tribunal debe comentar sobre la naturaleza de este caso. El motivo de la acusada, los celos hacia su exitosa hermana, fue profundamente egocéntrico. Sus métodos, explotar un poder notarial limitado y engañar a terceros, fueron deliberados y atroces. El juez fijó a Brenda con una mirada penetrante, luego se volvió hacia mí. Pero lo que este tribunal considera más reprobable es que la acusada explotó la confianza más profunda de la víctima, el vínculo formado al serle confiada su sobrina. Esconderse detrás de la máscara del cuidado familiar mientras se roban en secreto los bienes de la madre es un acto que trasciende el fraude ordinario. Es un atentado contra la dignidad humana misma. El aire en la sala del tribunal se tensó. A la luz de estas consideraciones, el tribunal sentencia a la acusada, Brenda López, a 9 años de prisión. Además, se ordena a la acusada pagar a la demandante una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de 56 millones de pesos. Un breve grito escapó de los labios de mi madre. Mi padre se desplomó silenciosamente en su asiento. Brenda se sentó inmóvil como si no pudiera comprender lo que acababa de suceder. 9 años. Era una sentencia aún más dura de lo que la fiscalía había pedido. Cuando salí al frío pasillo de mármol después de la audiencia, los encontré esperando, tal como había esperado. El rostro de mi padre estaba deformado por una rabia que nunca antes había visto. Sus palabras no fueron una pregunta, sino una maldición. Enviaste a tu propia hermana a la cárcel. ¿Qué clase de hermana eres? Mi madre, sollozando a su lado, me miró con ojos que ardían de odio. ¡Monstruo! ¿Cómo te atreves a arruinar su vida de esa manera? Los miré en silencio, rostros que una vez me habían esperado con amor para que volviera a casa, ahora no reflejaban más que odio. En algún lugar profundo de mi interior, algo final se rompió con un crujido agudo y silencioso. Con una voz tan fría como el hielo, les dije mis últimas palabras. Yo no la envié a la cárcel. Lo hicieron sus propios crímenes y el amor ciego de ustedes por ella. No vuelvan a llamarme su hija nunca más, porque yo ya no tengo padres. Ese día, mi familia se terminó bajo la ley y dentro de mi corazón, completa y para siempre. Mientras sus maldiciones resonaban detrás de mí, me alejé sin mirar atrás. El juicio había terminado. Se había hecho justicia, al menos en la forma. Pero el verdadero veredicto se dictaría fuera de la sala del tribunal, en la fría realidad que siguió. Primero, la casa. La investigación del licenciado Ramírez confirmó que los compradores que habían adquirido mi casa eran terceros inocentes que no sabían de ningún fraude. Eso significaba que no tenían culpa legal y yo nunca podría recuperar mi casa. Mi castillo ahora pertenecía por completo a otra persona. Luego, la compensación. Basado en el fallo, todos los activos de Brenda, su casa, sus autos, sus cuentas bancarias, incluso sus bienes de diseñador fueron embargados y subastados. Pero la mayor parte de su riqueza se había construido sobre préstamos y apariencias. Incluso después de venderlo todo, la cantidad recuperada no alcanzó el 20% de los 56 millones de pesos en daños. Nunca la frase "una gota en el océano" se había sentido tan dolorosamente real. Y luego, el destino de mi familia. El esposo de Brenda finalizó el divorcio inmediatamente después del veredicto y se mudó a otro estado con sus hijos. Continuó afirmando que él también era una víctima.
Mis padres, sepultados bajo la enorme deuda que habían contraído para la defensa de Brenda, se declararon en bancarrota. Perdieron su casa y ahora viven tranquilamente en un pequeño apartamento, según me han dicho. Cada semana, visitan a Brenda en el penal. Pasaron 2 años después de la sentencia. Había comenzado a reconstruir mi vida con mi hija. Entonces llegó una carta de Brenda. Mis manos temblaron mientras la abría. Dentro solo había una línea: ¿por qué soy la única que tiene que sufrir? Sin hacer ruido, rompí la carta en pedazos diminutos y los dejé caer a la basura. Incluso después de 2 años, ella todavía no entendía nada. Ni el peso de su crimen, ni la magnitud de lo que yo había perdido. En su mente, seguía siendo la heroína trágica. Sentí que el último rastro de cualquier apego persistente hacia ella se desvanecía por completo. Mi vida es más simple ahora, más modesta. Pero la vista desde la ventana de este pequeño apartamento significa más para mí que cualquier otra cosa. Porque es una vista que me gané yo misma. Sinceramente, esta no es una historia de victoria. Es el registro de una familia destruida por los celos y la ceguera. Y, sin embargo, no me arrepiento de nada. Porque más allá de este triunfo hueco se encuentra una vida tranquila y genuina con mi amada hija. La propiedad de mi vida no le pertenece a nadie más. Me pertenece a mí. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.